Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo, y a sus hijos, amor, paz, gozo y alegría, ¿verdad? Todos los santos días de nuestra vida. A ver, vayámonos acostumbrando a pedirle a Dios amor, paz, gozo y alegría, ¿sí? Todos los santos días de nuestras vidas, ¿entienden? Eso tenemos que pedirle todos los días a Dios, ¿verdad? Porque muy bien decía el Maestro Jesucristo, que cada día trae su propia aflicción, ¿sí? Entonces, para que pasemos esa aflicción que estamos pasando, tenemos que pedirle siempre a Dios que nos dé amor, paz, gozo y alegría y felicidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que como todos los días jueves estamos tocando, ¿sí?, el tema de lo que es la depresión, ¿sí? Hoy no tenemos la oportunidad de estar con el siervo Leonardo Moreno, pero bueno, estamos aquí predispuestos para poder enseñar, para poder estar con ustedes que están ahí pendientes, ¿sí?, de nuestra emisora, por ejemplo, La Voz de Visión en Cristo Internacional, para todos los oyentes y todos los hermanos que están conectados a esta hora. Amén. Gloria a Dios por ello. Así que es de esta manera que tenemos que estar, ¿sí? Tenemos que estar siempre preparados en todo tiempo, dice la palabra, ¿no? Estar preparados en todo tiempo. Es así que tenemos que estar preparados también así para darles un mensaje a todos ustedes. Quizás hace mucho no lo hacía por el tema, digamos, que estaba encargándome quizás de los controles, digamos, de la emisora para que funcione bien. El tema, digamos, para también estar grabando también en video para que ustedes reciban el mensaje que nos viene compartiendo el siervo Leonardo Moreno. Amén. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Hay una cosa, digamos, que quizás nosotros no estamos entendiendo y quizás no estamos poniendo en práctica todas las cosas que estamos recibiendo, ¿sí? Yo nunca me olvidaré, digamos, de ese día 1 de enero, el cual por primera vez tuvimos la oportunidad de compartirlo con el siervo Leonardo Moreno y recibimos profecías, ¿sí? Recibimos profecías de parte de Dios. Y cómo hubiera gustado, digamos, que estén todos, así como están hoy, estar con todos ustedes. Pero quizás muchas veces, digamos, como también yo he estado antes, ¿no? Quizás primero prefería estar con mi familia, ¿sí?, con mi parentela, o por lo menos compartir esa fecha. Pero aquí también hemos compartido esa bendición a través de la emisora y así todos lo han recibido. Entonces ahí en la profecía había una cosa que me llamó mucho la atención, cuando decía Dios por la boca del siervo que en este año habrá muchas aflicciones, ¿sí?, especialmente para aquellos que no están agarrándose de la mano de Dios. Y entonces, eso decía la profecía, pero ahí es cuando nos damos cuenta, digamos, por qué vienen todas las aflicciones y por qué no nos estamos agarrando de la mano de Dios, ¿sí? Entonces ahí es cuando debemos preguntarnos nosotros cuánto nos cuesta agarrarnos de las manos de Dios, ¿sí? Porque ahí es cuando fácilmente nosotros nos dejamos tentar, cuando dejamos llevar, quizás por las cosas que nos ofrece el mismo mundo. Entonces ahí es cuando muchas veces, muchas personas, incluso ya siendo cristianas, se apartan de Dios. Ahí es cuando vienen todas estas aflicciones. Yo les cuento con testimonio. Así como el siervo venía enseñando que nosotros tenemos que aprender a hacer una carrera, ¿sí?, yo había decidido hacer esa carrera este principio de año. ¿Cómo es hacer esa carrera, mis amados hermanos? Es justamente buscando la presencia de Dios, con ayuno, con oración y con Biblia. Buscando y pidiéndole exclusivamente lo que nosotros deseamos encontrar, ¿sí? Como el caso mío cuando yo deseaba ser médico. Si bien, por ejemplo, decidí ser médico porque quería sanar a mi papá, entonces
yo tenía que hacer la carrera para poder saber cómo iba a sanar a mi papá, ¿sí? Cómo podía yo tratar y curarle la enfermedad que tenía mi papá, que era un mal en el corazón, ¿sí? Por ejemplo, me van a entender, digamos, por ejemplo, todas las personas que son latinoamericanas, ¿no? Tengo entendido que en Europa, por ejemplo, esta enfermedad no hay, o en Estados Unidos, que es el Chagas, ¿sí? Justamente una enfermedad descubierta por un brasilero, ¿sí? Que apellidaba Chagas, que provocaba por las vinchucas, ¿verdad? Entonces yo quería saber por qué a mi papá le había dado esa enfermedad, ¿sí? ¿Por qué le había dado esa enfermedad? ¿Por qué es que él presentaba esos síntomas? ¿Por qué es que de pronto se desmayaba, como que se moría? Sí, tranquilamente, la primera vez que le había pasado, estaba como media hora desmayado, sin poder reaccionar. En esa oportunidad yo no estaba con él, pero mi mamá, digamos, estaba muy asustada, muy aterrada. Ahí es cuando le hacen todos los exámenes y entonces resulta que estaba enfermo, ¿sí? Entonces, a causa de esta enfermedad, yo siendo joven, todavía estando en el colegio, decido estudiar medicina, ¿sí? Ahí es cuando comienza, digamos, mi deseo de hacer la carrera, ¿sí? Así es, lo mismo tenemos que tener nosotros, ese deseo de hacer una carrera con Dios. Va a comenzar, obviamente, el deseo de hacer esa carrera va a comenzar por una causa, ¿sí? Vamos a hacer la carrera por una causa, por un motivo, por un objetivo, ¿sí? Quizás por un compromiso con Dios también. Vamos a hacerlo esa carrera. Quizás porque queremos crecer, por ejemplo, espiritualmente. Muchos, por ejemplo, nos llaman o nos escriben, dice, pastor, quiero crecer espiritualmente hablando, ¿sí? Quieren crecer. Entonces, si uno quiere crecer, digamos, y alcanzar un grado más de parte de Dios, entonces hace una carrera, ¿sí? Por ejemplo, esto para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, ahora que son jóvenes, tienen que tener ese deseo, ese objetivo, ¿sí? De querer hacer una carrera? Y mucho más si lo desean y lo hacen con Dios, ¿sí? Lo hacen con la ayuda y contando con Dios. No hacerlo, digamos, por su propia cuenta, sino hacerlo bajo la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Entonces resulta, digamos, que así es como yo decido hacer la carrera de medicina, ¿sí? Era un sueño, comienza siendo un sueño, ¿verdad? Que quizás difícil de alcanzar. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un sueño, digamos? Quizás los que ya son mayores no lo alcanzaron, o los que son jóvenes tienen ese sueño de alcanzarlo. ¿Sí? Muchos, ¿verdad? Entonces todo comienza con un sueño. ¿Por qué yo lo veía difícil, por ejemplo, de alcanzar? Por el tema de que, por ejemplo, procedo de una familia que es campesina, ¿sí? Que vive en el campo. No puedo decir de escasos recursos, pero de recursos, digamos, bajos. Entonces, ahí es cuando se ve, digamos, que el sueño quizás es difícil de alcanzar, ¿sí? Si bien, digamos, incluso como yo vivía en un pueblo, tenía que ir sí o sí a la ciudad para poder estudiar, ¿sí? Y saber que en la ciudad, por ejemplo, no tenía a nadie, que gracias a Dios, que cuando comencé a estudiar, tuve a una de mis hermanas que era mayor que yo. Entonces, ahí comenzó mi carrera, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos que pensar que tenemos ese deseo y ese sueño de hacer esa carrera con Dios? ¿Sí? Si realmente nosotros queremos alcanzar algo grande con Dios, nosotros tenemos que buscar y hacer esa carrera con Dios. Porque o si no, van a pasar los años y cada año que pasa nosotros vamos a seguir siendo las mismas personas, ¿sí? Los mismos cristianos, dando testimonios malos, o como lo dice Pablo, quizás vamos a seguir siendo bastardos, dice Pablo, lo dice bien, es una palabra muy fuerte, ¿no? Que lo dice. ¿Por qué lo dijo esto Pablo? Porque Pablo dice que el padre que ama a su hijo
desde temprano lo corrige, ¿sí? A los que están como padres aquí, a ver, ¿cuántos, o los que me están escuchando, cuántos se afanan, digamos, o están pendientes de corregir a sus hijos? Si bien, digamos, no me lo puede responder, respóndase usted mismo. Si están pendientes y están corrigiendo a sus hijos, ¿sí? Porque ¿qué dice la palabra? Que el padre que ama corrige a su hijo, ¿sí? Desde temprano lo corrige. ¿Eso qué quiere decir? Desde pequeño, desde muy niño. Amén. Entonces, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, entonces llegarían a ser, como se dice vulgarmente, nuestros hijastros. O como lo dijo más duro Pablo, seríamos bastardos, ¿sí? Entonces no creo que nunca un padre, digamos, va a querer tratar a su hijo como un bastardo, sino como su hijo, ¿sí? Entonces de la misma manera es que Dios nos corrige, de la misma manera es que Dios nos dirige. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo con ese deseo de hacer esa carrera a comienzo de año y con ese compromiso de alcanzar con Dios una meta más en mi vida, ¿sí? Porque algo yo realmente acepto de todo corazón. Sé que Dios me llamó como médico, ¿sí? Si bien yo como médico me recibí terrenalmente, también me toca hacer la carrera para recibirme, pero como médico para Dios, ¿sí? Esto sería como para recibirme como médico espiritual y celestial. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que al principio quizás esta carrera de ser yo médico, pero para Dios, ¿sí? Porque hay algo, digamos, que yo le pido a Dios de todo corazón, y es que se cumpla la palabra. No solo en algunos, si bien yo lo vi, digamos, por personas que he orado, ¿sí? Que les he ministrado y se han sanado. Yo quiero que se cumpla en mi vida esa palabra cuando dice: y podrán sus manos sobre los enfermos y serán sanados, ¿sí? Yo le pido a Dios de todo corazón eso, que realmente a toda persona que le ponga la mano y esté enfermo, o le ponga la mano donde está, su dolor se sane, cualquiera sea la enfermedad, o con solo estar en un lugar, todos los enfermos sean sanados. ¿Vio que es un sueño muy lindo? ¿Cuántos no quisieran hacer lo mismo? A ver. Amén. ¿Qué pasa? Tengan así sueños grandes, por favor. No se queden pensando nomás en sueños pequeños, en cosas pequeñas, o el decir qué voy a comer hoy día o qué voy a comer mañana. ¿Sí? ¿A dónde voy a ir mañana? ¿Sí? Muchas veces nos quedamos pensando así en cosas pequeñas. Yo también era así antes de ser cristiano o un verdadero cristiano. También era siempre pensando todos los días qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer hoy. ¿Sí? Tengo que ir a tal lugar. Bueno, tengo que hacer esto, lo otro, ¿verdad? Entonces nos estamos quedando en cosas pequeñas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios y alcanzar cosas grandes, ¿sí? Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. Usted que tiene ahí su Biblia, usted que está anotando, también anótese ahí Hebreos 12, ¿sí? 12:1. Porque si nosotros queremos hacer una carrera, lo primero que vamos a tener que comenzar es prepararnos. Porque ¿qué pasó yo para hacer mi carrera? Comenzó, como les digo, como un sueño, ¿verdad? Después tuve que prepararme para poder ingresar a la carrera, ¿sí? Entonces, en cuanto a uno de la preparación para poder hacer la carrera, bueno, tuve que hacer primaria, secundaria y después rendir un examen para poder hacer la carrera de medicina, ¿sí? En Hebreos 12, mis amados hermanos, para los que todavía no han llegado,
Entonces resulta que tuve que leer muchos libros para poder entrar a la carrera de medicina. Es por eso que le digo, siempre traigan su Biblia, siempre traigan su cuaderno. Si ustedes quieren ser parte de esta carrera, si quieren ser parte de esta escuela, de este colegio y esta universidad que Dios nos brinda, que por cierto es la mejor que podemos encontrar en el mundo, ¿sí? Porque en esta universidad, en este colegio y en esta escuela, realmente nosotros vamos a ver la gloria de Dios, ¿sí? Vamos a ver sus maravillas, como lo vieron los grandes apóstoles, los profetas, si realmente nosotros le buscamos de corazón. Gloria a Dios por ello. Entonces, ¿qué nos dice en Hebreos 12? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces aquí muy bien Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer una carrera, ¿sí? Nos está hablando de una carrera, ¿sí? Pero no es que nosotros no vamos a ir a hacer una carrera, digamos, terrenal, sabiendo muy bien que la palabra de Dios dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No dice primero buscad al hombre o buscar una carrera terrenal, ¿sí? Buscar, digamos, ser profesional para el hombre, sino que tenemos que buscar primero ser profesionales, se podría decir, pero para Dios, ¿sí? Para Dios. Ahí es cuando nos encontramos, y encontramos a muchos jóvenes quizás en estos días que están afligidos, preocupados en encontrar una carrera, ¿sí? Muchos quizás como yo, también lo estuve cuando era joven, quizás muchos tienen ese afán de ser médico, o sea, de que le llamen doctor, de ser abogado, de ser arquitectos, ingenieros, ¿sí? Lo mínimo que aspiran quizás es a ser técnicos, licenciados, a hacer un posgrado y todo lo demás, pero eso es terrenal. Ahí es cuando debemos preguntar a nosotros como cristianos, si es que somos llamados de parte de Dios, si somos escogidos, ¿cuál es la carrera que estamos haciendo con Dios? Amén. ¿Cuál es la carrera que estamos haciendo con Dios? Entonces, como les venía diciendo, yo para hacer la carrera como médico tuve que estudiar muchos libros, solo para ingresar, tuve que leer y repasarme todos los libros, ¿sí? Aún leer y aprender cosas que yo no había aprendido, por ejemplo, en el colegio. Supuestamente, digamos, vos tendrías que hacer una carrera solo con las bases que aprendes en el colegio, ¿sí? Pero no, se trata que nosotros tenemos que estudiar todavía aún más y esforzarnos aún más para poder entrar y hacer esta carrera. Así que es la pregunta, nosotros en el caso ya como cristianos, ¿cuántos, por ejemplo, para hacer esta carrera con Dios, leen la Biblia? Eso tenemos que preguntarnos, ¿sí? Nosotros queremos hacer una carrera con Dios, pero por lo menos leemos todos los días la Biblia 1, 2, 3 capítulos por día, o como le enseñamos nosotros a leer la Biblia en un año, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos y nos esforzamos, y entonces va a ver Dios que nosotros realmente estamos con ese deseo de alcanzar algo más grande. Tenemos ese deseo de crecer, ¿sí? Quizás muchos, por ejemplo, ahora que estamos transmitiendo la voz de Visión en Cristo Internacional, dicen y se dan cuenta y recién se pregunta, ahora quiero saber, ¿para qué Dios me llamó? ¿Sí? ¿Cuál es mi ministerio? Entonces, para saber eso, tienen que hacer una carrera, ¿sí? Si Dios fue el que los creó, si Dios fue el que los llamó, si Dios fue el que los escogió,
Si Dios fue el que los trajo a su iglesia, como muchos nos dicen, gracias a Dios pude encontrar su emisora y me es de mucha bendición y encuentro una palabra que me da aliento a mi vida porque estoy pasando por estos problemas, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer también una carrera para saber para qué Dios nos llamó, cuál es nuestro ministerio, ¿sí? Por eso es que venimos diciendo y repitiéndole, háganse, ¿sí? Háganse discípulos a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, que es la emisora que está llegando a los 5 continentes. Háganse discípulos. Ahí usted va a aprender todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Si solo escucha un día o si solo lo hace por emoción, si no ponemos por práctica todas las cosas que estamos enseñando o está enseñando el siervo, de nada nos va a servir. Ahí es cuando realmente Dios nos dice, a mí me gusta más esta parte cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. ¿Sí? Esta es la parte que también como cristianos es la parte que nos cuesta, correr con paciencia, ¿sí? Tener esa paciencia para con Dios. Quizás muchos llegan a la iglesia y de un día para otro quieren tener un ministerio, quieren tener esa unción, quizás quieren predicar la palabra, que no está bien. Ahí está el deseo y las ganas, pero para todo ello tenemos que prepararnos. Amén. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque resulta que cuando muchos, por ejemplo, de mis compañeros que querían hacer esta carrera, que los conocí, muchos quizás tenían ese deseo, esas ansias de hacer la carrera, ¿sí? Y para hacer la carrera tenían que aprobar el examen. Teníamos que pasar por un examen, que se podría decir que el examen es como para colarnos, ¿sí? Lo que sirve y lo que no sirve. Los que pasan, bueno, hacen la carrera. Y los que no pasan, a esperar un año más. Perder un año. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos las cosas, por ejemplo, de Dios por emoción, por una simple ilusión? Si tomamos las cosas de Dios como algo pasajero, como algo vano, como algo que bueno, lo hacemos porque por obligación, mucho quizás por obligación, ¿sí? Como yo me encontraba con muchos compañeros, por ejemplo, que estaban estudiando, o sea, querían estudiar medicina por obligación, ¿sí? Quizás porque sus papás eran profesionales y querían que sus papás sean médicos, sus hijos sean médicos, o ya sus hijos eran médicos, así que sus hijos también tenían que ser médicos. Entonces, ellos lo tomaban por ese lado y resulta que no lo tomaban en serio el estudiar para hacer la carrera. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos terminaban frustrados y no hacían la carrera, ¿sí? O perdían el año, como les digo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener paciencia, ¿sí? Ahí, por ejemplo, terrenalmente nosotros cuando estamos haciendo la carrera aprendemos a tener paciencia. En el caso de la medicina, por ejemplo, lo mínimo que uno que tiene que esperar con toda la paciencia del mundo, porque antes no te dan el título, son 6 años, ¿sí? Son 6 años, si no son muchas veces más, ¿sí? Muchas veces no pasas todos los años si no te esfuerzas, por ejemplo, ¿sí? Corramos con paciencia. Entonces resulta que, ¿qué pasa, hermanos? Sí, para que ustedes aprendan y les explique más sobre esta carrera, ¿sí? Hablemos un poquito más de lo de la paciencia. En esta semana resulta que
Nosotros la semana pasada comenzamos a hacer la carrera nuevamente. ¿Por qué les digo nuevamente? Porque si bien nosotros habíamos comenzado a comienzo de año a hacer la carrera junto a mi esposa, nosotros no le habíamos cumplido a Dios, ¿sí? ¿En qué no le habíamos cumplido? En orar y buscar la presencia de Dios el tiempo que Él nos demanda, ¿sí? O sea, no hicimos ese esfuerzo, como le digo, ¿no es? Como quien dice, también la palabra es para mí, ¿sí? No había hecho ese esfuerzo de buscarle a Dios para poder hacer la carrera, ¿sí? Para aprobar, por lo menos primero el ingreso, ¿sí? Y para después dejar que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo me enseñen a ser médico, espiritual y celestialmente hablando. Amén. Entonces resulta que esta semana venimos haciendo el ayuno con mi esposa. Y uno de esos momentos cuando ella estaba orando, sí, y queda adormecida, Dios le da una palabra que está en Romanos. Váyanse todos ahí nomás a Romanos. Sí. Váyanse a Romanos 5:4. Si no me equivoco. A ver, búsquelo usted en su Biblia también. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aprender una cosa, lo que es la paciencia, ¿sí? Lo que es realmente tener paciencia, ¿sí? Mire lo que nos dice Romanos 5:4. Y la paciencia. Leamos desde el 3 para entenderlo mucho mejor, ¿sí? Porque Dios le hablaba exclusivamente del 4, cabe recalcar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, coma, dice, ¿verdad? Prueba, después viene un punto y coma, y la prueba, coma, esperanza. ¿Sí? Resulta que ciertamente, digamos, para hacer esta carrera uno pasa tribulaciones. ¿Sí? Uno pasa tribulaciones para hacer esta carrera. Juan, ¿le das zoom, por favor? Entonces uno pasa tribulaciones, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, yo le testifico como médico. Por ejemplo, ¿qué tribulaciones yo pasé para hacer mi carrera como médico? ¿Sí? ¿O qué pruebas pasé para hacer mi carrera como médico? Para empezar, cuando yo ingresé a la facultad para hacer la carrera de medicina, resulta que ese mismo año fallece mi papá. Una gran tribulación. ¿Se imaginan cómo me encontraba yo? No quería ni estudiar, no quería saber nada de estudio, no quería saber nada. Sabiendo que mi mamá quedaba sola, ¿sí? Con un campo, ¿sí? Porque como le digo, veo una familia campesina, con un campo que había que atender, y mi mamá sola, ¿sí? Gracias a Dios tuve, bueno, el apoyo de mis hermanos y todos ellos, bueno, le agradezco. A esta hora, si todos me están escuchando, por ejemplo, a todos ellos, y a mi madre también por haberme ayudado. Después se viene otra tribulación. Resulta que con ese vacío que yo había quedado por la pérdida de mi papá, ¿sí? Ese vacío se podría decir que trato de llenarlo, ¿sí? Con una pareja. Ahí es cuando me conozco con mi esposa, ¿sí? Y me hago padre joven. Ahí es cuando viene, como dice la palabra, ahí se viene un ay, ¿sí? Viene otro dolor, otra tribulación. Ahora, ¿cómo estudio? Con hijo, ¿sí? Bueno, ahí para gracia de Dios, porque era un propósito, entonces ahí tengo el apoyo también de la otra parte, de la familia de mi esposa. Sí, le mando saludo ahí a mi mamá Anselma, que le digo de cariño, y a mis cuñados. Entonces, ¿se dan cuenta? La tribulación produce paciencia. Entonces ahí cuando nosotros aprendemos por las pruebas
¿sí? A tener paciencia, a tener paciencia. Por eso, como dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Resulta que Dios le da esa palabra esta semana a mi esposa. Y entonces, yo le digo a la verdad, nosotros estábamos en deuda con Dios, porque la carrera que habíamos empezado, digamos, a principio de año no lo terminamos. Se puede decir como que desertamos o que perdimos el semestre o el año en la carrera. Entonces estábamos a deuda con Dios, ¿sí? Y lo mínimo que nosotros podíamos esperar, quizás, era un regaño de Dios, ¿no? Regañados fuimos. Pero se venía la prueba. Cuando Dios le da esta palabra a mi esposa, cuando me dice, Dios me dio esta palabra y dice, paciencia, prueba, y la prueba esperanza. Prueba ahí. Ese momento se viene a mi corazón y digo, no, otra vez, espero que Dios no toque otra vez a uno de mis hijos, digo, ¿sí? Porque ya lo había hecho. Para ustedes que me conocen, por ejemplo, ya escucharon mi testimonio, cómo lo pasé con mi otro hijo, Cristian. Entonces resulta que eso fue Dios diciendo y el otro día cumpliéndose, ¿sí? Ahí fue cuando el pequeño Simeón, que todos lo conocen, se cae, ¿sí? Y para mí fue duro, o sea, y doloroso porque, o sea, él es el niño y pequeño, digamos, y ahí entendí, digamos, esta era mi prueba, ¿sí? Esta era mi prueba, esta es mi carrera que estoy haciendo. ¿Y qué tenía que hacer? Únicamente agarrarme de la mano de Dios y tener paciencia, ¿sí? Tener paciencia, esperar en Dios, tener fe en Dios. Gracias a Dios, a pesar del golpe que tuvo y la herida que recibió, está bien, no tiene nada, ¿sí? Ya está nuevamente con nosotros, ¿sí? Está quizá, está activo, como ustedes lo ven, ustedes que están presentes, los que están ausentes, lo saben y lo saben ahora, que les digo, ¿sí? Entonces resulta que hay veces que nosotros tenemos que pasar pruebas, hermanos, para que aprendamos a valorar la carrera que estamos haciendo, ¿sí? Y como los jueves hablamos de la depresión, muchas veces nosotros a causa de la prueba nos quedamos deprimidos. Y estamos deprimidos, tenemos que aceptarlo, ¿sí? Muchos quizás que en este momento me están escuchando están deprimidos o que me están viendo están deprimidos. ¿Por qué? Por la prueba que se les vino, ¿sí? Pero todo esto, ¿por qué ocurrió? Porque realmente, digamos, ahora veo que estoy encaminado bien, ¿sí? En esta mi carrera que estoy haciendo. Como que Dios dice, como le decía al principio, el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige, ¿sí? Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, Dios siempre nos va a estar corrigiendo. Les quiero decir, preocúpese cuando Dios no lo corrige, ¿sí? Preocupémonos cuando Dios no nos dice nada, cuando andamos por ahí borrachos, drogándonos, con mujeres, con hombres. Preocupémonos ahí cuando Dios no nos está diciendo nada, ¿sí? Ahí preocupémonos. Porque si Dios nos dice, alto mi hijo o mi hija, algo está pasando contigo, ¿sí? Y yo no quiero que te pierdas, ¿sí? Yo quiero que te salves. Es por eso que ahora mandó la voz de Visión en Cristo Internacional y estamos mandando este mensaje al mundo entero. Y usted recíbalo también que está aquí presente, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo, como le digo, me doy cuenta que voy bien en esta carrera que estoy haciendo.
Porque dice, y la prueba esperanza, en Romanos 5:4. Ahora tengo esta esperanza que me voy a recibir verdaderamente como médico, ¿sí? Tengo esa esperanza, como la tuve cuando hice mi carrera como médico, ¿sí? Tuve que pasar esa prueba, primeramente con mi papá, después siendo padre muy joven, tuve que pasar esas pruebas, tuve que tener paciencia, ¿sí? Porque quizás uno quiere entrar a la carrera y ya mañana que le den el título y recibirse como profesional, y no. Uno tiene que pasar un proceso, tiene que aprobar materias, ¿sí? Pues no apruebas todas esas materias que te exige la universidad, ni aunque lloremos, nos van a dar el título, ¿sí? Entonces con Dios es lo mismo. Nosotros tenemos que pasar, ¿sí?, ciertas pruebas, tenemos que pasar, o sea, pruebas con Dios es como un examen que Dios nos toma, ¿sí? Tenemos que pasar pruebas para ser, como dice la palabra, aprobados para Dios. Si nosotros no pasamos esas pruebas, todos los años vamos a andar reprobando, y nunca va a haber un crecimiento en nuestra vida, ¿sí? No va a haber un cambio en nuestra vida. Por lo contrario, cada vez vamos a ir de peor en peor. Quizás muchos jóvenes a esta hora se jactan y dicen, no, pero yo soy joven, tengo la fuerza, tengo dinero, tengo mi juventud, tengo mi auto, dice otro, tengo mi moto. No me importa, ¿sí? No le voy a hacer caso a este pastor. Resulta que yo soy joven también, no soy tan mayor, soy joven, ¿sí? Yo estoy entendiendo todas estas cosas justamente para enseñarlo a ustedes que son también jóvenes, que me ven, que me escuchan y aprendan, ¿sí?, realmente a valorar lo que Dios quiere hacer con su vida. Entonces, ahí es cuando nosotros aprobamos todo lo que Dios nos va poniendo en el camino para que después seamos esos profesionales, ¿sí? Porque resulta, por ejemplo, como le digo, así Dios nos va a ir corrigiendo y así Dios nos va a ir enderezando, ¿sí? Porque sabe Dios muchas veces que nosotros les estamos fallando y nosotros tenemos que darnos cuenta en qué le estamos fallando a Dios y corregirnos, ¿sí? Y corregirnos. Por eso que venimos a su iglesia, ¿sí? Por eso es que este mensaje nosotros lo estamos llevando a través de la radio para que también se congreguen en su propia casa, para los que no pueden venir a la iglesia, ¿sí?, se congreguen en su propia casa y realmente haya un cambio en su vida. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Entonces dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Entonces ahora lo que yo tengo por delante es una carrera, ¿sí? Y mi meta es alcanzarla. Y tengo un examen, y así Dios ponía en mi corazón que tengo que aprobar, y hasta que yo no vea, digamos, aprobado este examen, que se podría decir, porque para hacer esta carrera tomé como paciente, sí, a su siervo, sí, que ustedes lo conocen. Yo lo tomé como mi examen, él. Y como ejemplo, justamente Dios me decía, porque yo le decía a Dios, ¿por qué no lo sanas? Sí, Señor, quisiera que me explique por qué no lo sanas a tu siervo. Si Él es tu siervo, Él enseña lo que realmente tú le mandaste, lo que tú le enseñaste. Yo veo entre todos los pastores que conozco, que he conocido, incluso entre los curas, que esos son más mentirosos que nada. Entonces veo que Él sí te busca y te está cumpliendo en la medida posible, ¿sí? Y entonces ahí Dios me va explicando, digamos, de por qué no lo sana, digamos, de por qué su enfermedad.
Primeramente, obviamente, por qué su enfermedad, además, que él mismo, digamos, me viene enseñando. Entonces, ahí es cuando Dios me decía, digamos, es necesario para que aprendas, ¿sí? Es con un propósito que él está enfermo, y es para que aprendas, y para que el día de mañana esto lo enseñes al mundo entero. Ahí es cuando Dios me da este proyecto para que lo pueda compartir con todos ustedes. Por eso la carrera que estoy haciendo, ¿sí? Para que esto lo pueda enseñar al mundo entero de por qué están enfermos los que les sirven a Dios, ¿sí? Esto engloba a todos los que les sirven a Dios, ya sea como líderes, ya sea como diáconos, ya sea como pastores, ya sea como maestros de la palabra, ya sea como evangelistas, ya sea como profetas, ya sea como apóstoles, ya sea como sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes y siervos de Dios. ¿Entienden? Entonces, es con un propósito. Pero únicamente, digamos, el propósito es saber, digamos, de por qué están enfermos, sino de saber cuál es la cura para ellos. ¿Entienden? ¿Vio que se pone linda la carrera? ¿Cuántos quisieran hacer una carrera similar? ¿O quieren hacerlo? Tienen que hacerlo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, veíamos cuando nosotros hacemos una carrera, por ejemplo, porque queremos ser libres, ¿sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, en Visión en Cristo Internacional le decimos, venga todos los días, por lo menos 7 días le vamos a ministrar, para que Dios lo libre, para que Dios lo sane, para que Dios lo restaure, para que Dios lo edifique y para que Dios lo salve. Amén. Eso también es el principio. Pero ya para los que realmente han crecido con Dios y no han entendido esta parte, o ya tienen años en el Evangelio y no están haciendo una carrera de parte de Dios, están perdiendo el año, les cuento. ¿Sí? Es como cuando uno va a la universidad, se inscribe a una carrera y no va a clases, ¿sí? Se inscribe a una carrera y no va a rendir los exámenes, las pruebas, ¿sí? Porque yo le cuento que conocí muchos casos, ¿sí? Uno cuando está en la universidad ve esos casos, que resulta que sus papás, bueno, le mandan a la universidad, le mandan quizás a la mejor universidad. Por ejemplo, póngale, estamos acá en Argentina, usted que tiene ese gran deseo que su hijo sea un buen profesional, entonces le manda a la UBA, que está en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, justamente por eso se llama UBA, ¿verdad? Le manda a la Universidad de Buenos Aires, entonces resulta que va, le inscribe, le consigue un cuarto para que viva, le da los alimentos, todo, como papá. Lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Nos da casa, nos da carro, nos da alimento todos los días, ¿verdad? Nos da inteligencia, sabiduría y todo lo demás. Pero ¿qué pasa, digamos, si como hijo le dice, sí, papá, estoy estudiando? Entonces va a la universidad, no va a pasar las clases, no va a rendir los exámenes, no se prepara, no estudia, no lee los libros. Entonces resulta que todos los años está repitiendo los años. Pasa 5 años y su papá le pregunta, ¿y mi hijo o mi hija ya se va a recibir? No, para el año, papá. Pasa el otro, ¿ya se va a recibir? No, para el año. ¿Ya va a salir? No, para el año. Resulta que pasan 10 años y no sale. Resulta que el papá, bueno, también por su ignorancia, bueno, no sabía lo que estaba haciendo su hijo, ¿no? Como estaba lejos, preocupado, sí, trabajando para mandar el dinero, el alimento y todo lo que necesitaba su hijo, la vestimenta. Yo lo he visto en la universidad, ¿eh? Pasa, no es un cuento, pasa. Si me está escuchando algún joven, no lo haga eso con su papá, por favor. Entonces, resulta que estamos engañando a nuestros padres, pero tarde o temprano se van a enterar, ¿sí?
Tarde o temprano va a ir a la universidad y le va a decir a la secretaria o al rector o al director, ¿qué pasa que mi hijo hasta ahora no sale? Y le va a decir, ¿cuál es su nombre de su hijo? Fulano de tal. Ahora como todo es computarizado, No, si su hijo está en primer año. No. Sí, pasa, ¿eh? Yo lo vi de muchos compañeros. Resulta que su hijo ya tenía que salir profesional. Y cuando sus papás averiguan todo, estaba en primer año. Nunca había pasado el primer año. ¿Cuántos cristianos no habrán pasado el primer año? ¿Ah? ¿Cuántos cristianos estarán repitiendo el año? Entonces es bonito cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? La paciencia, lo dijo el Maestro Jesucristo, es una virtud, ¿no? La paciencia es con la cual ganaremos nuestras almas. Hay que saber tener paciencia, mis amados hermanos, ¿sí? Corramos con paciencia. Hay un dicho que dice, y es famoso, y no es necesario que lo diga de quién es el dicho, que dice, vísteme despacio, que estoy apurado. Parece contradictorio, ¿no? Vísteme despacio porque estoy apurado. ¿Por qué? Le veo a mucho fruncir la cara ahí a nuestra hermana. ¿Sí? Vísteme despacio, dice, ¿verdad? Entonces, ahí cuando le estamos aprendiendo a tener paciencia, ¿sí? Sabiendo que estamos apurados, ¿sí? Dice, corramos con paciencia. Sabemos que tenemos que correr, pero tenemos que tener paciencia, ¿entiendes? No he entendido, ¿no? El dicho que dice, vísteme despacio. Todos se quedaron con un signo de interrogación así grandote. Gloria a Dios. Quizá yo también la primera vez que lo escuché. Entonces resulta que si nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Si bien estamos apurados, vamos a hacerlo con paciencia, ¿sí? A eso se refiere. Vísteme despacio porque estoy apurado, ¿sí? Porque si nos vestimos a la apurada, rápido, no nos vamos a vestir bien, ¿sí? Y resulta que vamos a hacer las cosas mal. Muchos están haciendo las cosas mal justamente por andar apurados y no con paciencia. Así yo también me encontraba. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando Dios nos presenta una prueba. Lo que me pasó esta semana con Simeón me enseñó mucho. Le digo que lloré bastante por dentro, porque para mí es como un azote de parte de Dios, ¿sí? Es como cuando un padre recibe un azote de su hijo, recibe cinto de su hijo, de su padre, digamos, como hijo uno recibe. Así me sentí. Y yo le decía, Señor, perdóname y ten misericordia de mí, porque la verdad me lo merezco, ¿sí? Pues yo no te cumplí. Yo ya tendría que haber terminado esta carrera y ahora lo estoy volviendo a hacer. Y nosotros realmente deberíamos así pedirle perdón a Dios o pedir perdón a nuestros padres porque no le estamos cumpliendo como hijos, ¿sí? Pedirle perdón a Dios y decirle, ahora he aprendido mi lección y ahora sí voy a seguir con paciencia esta carrera que tengo por delante. Amén. Eso es lo que voy a hacer ahora, hermanos. Tengo mi gran examen ahí que tengo que pasar. Solo Dios sabe cómo lo voy a probar. Les cuento un testimonio más, ¿sí? Que me vino ahora. Yo cuando estaba ya para recibirme de médico tenía que pasar una materia que es medicina interna. Sí, los que son médicos me van a entender.
o los que están estudiando el área de la salud. O sea, yo tenía que pasar esa materia, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Tenía que hacer las prácticas, tenía que rendir exámenes, tenía que atender pacientes. Y resulta que el tutor, sí, el profesor de esa materia era muy exigente y muy malo, ¿sí? Me recuerdo hasta ahora, mi primer día que me tocó con él. Nos toca y nos dice, a ver, así nos llamaba bien soberbio, a ver, interno, dígame qué tiene el paciente. Y yo no tenía que cantarle qué tenía el paciente. Y me dice, eso está mal, me dice. Y me comienza a retar, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo agachaba la cabeza, escuchaba, ¿no? Y lo más duro que me dijo, y no me olvido, me dijo, te vas a acordar de mí, me dijo. Yo, fulano de tal, me dijo, ¿sí? Así, yo, fulano de tal, y te vas a acordar de mí. Me voy a encargar, me dijo, ¿sí? Así, yo me voy a encargar de que no seas médico, me dijo. Y tenía que aprobar esa materia para ser médico, sí o sí. No tenía otra opción, tenía que pasar con él. No sabe la que pasé. Y tenía que verlo todos los días. Y todos los días. Y pasaron como 3 meses largos. Y todos los días. Y cada día era un reto nuevo, ¿no? Pero de ese reto que les digo ahora, no me olvido. Fue una prueba muy dura para mí. Pero al momento de dar el examen, ya para dar el examen, para que me califique él, le doy gracias a Dios porque justamente teníamos que defender nuestro examen con un paciente, ¿sí? Como me toca ahora defender con Dios mi examen como un paciente. Entonces resulta que, como aprendí la lección, me esforcé, estudié. Cuando me tocó el paciente, estudié, leí todos los libros que había que leer, todos los libros. Me presté a un libro que yo no conocía para leer sobre la enfermedad que tenía el paciente. Y me tocó defender el paciente. Estaba el mismo doctor que le digo, que me dijo, yo me voy a encargar de que no seas médico. Yo dije, bueno, tengo que hacerlo. No era cristiano aquel tiempo, pero creía en Dios. Bueno, Señor, que sea tu voluntad. Sí, he llegado hasta aquí. Y resulta que entro, bueno, estaba el médico que le digo y una doctora que no era de la especialidad, y defiendo a mi paciente. Presento a mi paciente tiene esto, se le hizo tal examen y se le encontró esto, y se le está haciendo tal tratamiento, y esto. Me dice, está bien, me dice. Y me dice, muéstreme, porque para el examen del paciente había una placa, muéstreme qué es lo que tiene, me dice. ¿Dónde está la enfermedad? Me dice. Muéstreme ahí en la placa, me dice. Y le digo, ¿es esta mancha blanca que está acá? Sí, ahí está la enfermedad. Está bien, dice. Y después él se queda callado. Y le pregunta a la doctora que está al lado, dice, ¿tiene alguna pregunta para hacerle acá al interno? Y le dice, no me acuerdo qué pregunta me hizo, pero igual le contesté. Me dice, bueno, está bien, puede irse. Salí y le cuento una cosa. Resulta que de las materias que yo tenía que aprobar para ser médico, fue la que mejor me fue. Sí. Mire, muchas veces Dios nos trata de esta manera.
¿sí? Dios nos exige de esta manera. Dios nos pide que nos esforcemos. Y la misma palabra de Dios dice, ¿sí?, que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Y cuánto nos cuesta ser valientes y esforzados? Pregúntense, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta ser valientes y esforzados? Aún esto yo le pregunto a los jóvenes, pues muchos de los jóvenes hacen los valientes, pero mentira. Tienen que ser valientes y esforzados. ¿Han entendido, amados hermanos? Bueno, ¿qué dicen allá los hermanos de Cochabamba, si es que me están escuchando? Allá los hermanos de Santa Cruz también, que nos están escuchando, allá en Bolivia. Los de Buenos Aires con Tania, y los de Potosí con el hermano Enrique. ¿Cuántos están haciendo una carrera para Dios? Les vuelvo a leer lo que nos dice en Hebreos 12:1. La última parte. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Si realmente nosotros queremos aprobar esta carrera, corramos, hagámosla. Y no nos quedemos pensando, no nos quedemos solo imaginándonos, o no nos quedemos solo ahí, que no se quede solo un sueño, hagámoslos una realidad. Sí, de mí mi sueño fue ser médico, se hizo una realidad, pero terrenalmente como médico no me sirvió de nada. ¿Por qué? Les termino de contar el testimonio de mi papá. ¿Por qué no me sirvió de nada? Porque resulta que cuando hacía el 5º año de medicina, cuando justamente estudiábamos con profundidad esta enfermedad del Chagas, me entero que no había cura para el Chagas. Ya no había vuelta atrás, ya estaba en mi 5º año, tenía que terminarlo, hermanos. ¿Sí? Por eso le digo a todos ustedes que me escuchen y que me ven, ya estamos en esta carrera, no volvamos para atrás. Quizás muchos nos sentimos deprimidos o están deprimidos y ya no quieren continuar esta carrera que tenemos por delante. Pero después de estas pruebas que tenemos, tengamos esa esperanza viva en Dios. Tengamos esa esperanza viva en Dios y no desmayemos. Pero hagamos la carrera. Hagamos la carrera, mis amados hermanos. Usted que recién está conociendo esto, haga su carrera para conocer para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo trajo a este mundo. Y usted que ya sabe para qué Dios lo trajo a este mundo, ahora pídale a Dios que le enseñe cómo lo va a cumplir, cómo va a desarrollar esa promesa de parte de Dios. Eso es lo que estoy haciendo y ya muy pronto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, les presentaré este proyecto a todos ustedes y al mundo entero. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Que el Dios del cielo me lo bendiga grandemente. Les habló desde acá, desde San Salvador de Jujuy, el pastor Edgar Mendoza, pastor y médico por la misericordia de Dios, mis amados hermanos, de Visión en Cristo Internacional. Sí, Dios me puso en este ministerio y así lo represento y así lo digo, con ese amor y con esa entrega con la cual estamos aquí sirviéndole a Dios. Que todo este mensaje que haya sido de mucha bendición para ustedes, ¿sí? Para usted que me está escuchando en la radio y que me va a ver también por el video. No se olvide, siga escuchando como estas enseñanzas, muchas más, ¿sí? Siga escuchando, no,
por la voz de Visión en Cristo Internacional. Ingrese a www.visionecristo.com.ar y escuche la radio las 24 horas. Y muy pronto también vamos a transmitir en vivo como una televisión las 24 horas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que no se bajó la aplicación, bájese la aplicación de este Play Store, Visión en Cristo Internacional, búsquenos y descargue la aplicación completamente gratis, que usted escuchando la emisora se va a salvar, que usted si ha creído y pone en práctica todo esto lo que le estamos enseñando, le aseguro que usted se va a salvar con toda su familia. Para usted que se está congregando en su casa, como mi amado hermano Edgardo, siga adelante y muchos tomen el ejemplo de él, porque él es un ejemplo que Dios puso en nuestro camino. Gloria a Dios por ello. Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente. Vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por aquel pueblo que está esperando, que está necesitando. Usted que está ahí en su casa, que está ahí en la congregación, que está en la iglesia, ahí